Creo que ya la gran mayoría se ha conectado, entonces voy a empezar con una breve introducción. Buenos días a todos, mi nombre es Valentina Maya, soy la coordinadora de marketing de Intelligence IT. Les queremos dar la bienvenida a nuestro webinar sobre la solución de Sophos MDR. Sabemos que es una herramienta muy importante para la ciberseguridad de sus empresas y sabemos que les va a interesar muchísimo. En nombre de todo el equipo de Intelligence IT, les agradecemos por haber asistido el día de hoy a nuestro evento y en unos minutos les dejaré en manos de nuestro speaker Cristian Gutiérrez de Sophos. Al final del evento les vamos a dejar una pequeña encuesta para que por favor califiquen nuestro evento y si tienen algunas preguntas el chat está abierto para que puedan preguntar. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días. Buenos días. Perfecto. Veo que me están escuchando bien. Buenos días. Disculpen, para las organizaciones me dan permisos para poder compartir pantalla. No tengo esa opción. Listo ya. Un momento, reviso. Y ahora sí, perfecto. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Cristian Gutiérrez. Yo soy ingeniero preventa para la región de Latinoamérica, específicamente los países Colombia, Ecuador, Venezuela y Paraguay. De antemano, muchas gracias por la asistencia a este webinar. A mí me gusta comenzar el webinar a través de analogías y digamos que aquí quiero expresar algo para que tengamos presente de qué manera nosotros podemos apoyar a las organizaciones. Entonces, cuando yo era joven, uno de mis primeros objetivos que tenía era adquirir un automóvil.
Entonces, de hecho, ahí están viendo en pantalla un gran automóvil, pues un Bugatti Chiron, pero pues por temas presupuestales se me salía del alcance en aquella época para adquirir este tipo de carros. Luego estuve pendiente de otros tipos de carros, como lo es este, que es un Ford Mustang, bastante interesante, pero también se me seguía saliendo el presupuesto. Luego un Chevrolet Camaro, muy llamativo, muy interesante, muy bonito. El consumo de gasolina era una de las preocupaciones que tenía en ese momento, pero después, dando vueltas, vi tecnología alemana, ¿no? Un BMW Series M3, bueno, de alto rendimiento, de alto alcance. Y pensándolo bien y analizándolo bien, al final de cuentas me decidí por tecnología japonesa. De hecho, tengo un Honda Civic. Fue mi primer automóvil que tuve, muy contento, muy feliz. Me llevaba a donde quería ir. Solo estaba pendiente de mantenerle la gasolina y los niveles y no más. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y a medida que fue andando el carro, pues comenzó a presentarse algunos tipos de problemas. Entonces, en el tablero mm, aparecían prendidos algunos testigos que no sabía y no entendía qué era lo que pasaba. Entonces, eso me dejaba bastante pensativo en ese momento. Entonces, recurriendo a amistades y amigos, me dijeron, oiga, pues lleve al carro a un taller de mecánica a revisarlo para saber qué es lo que está pasando. Entonces lo llevé en esta primera parte que está aquí arriba, un taller de mecánica de barrio, en donde el mecánico lo primero que hizo fue comenzar a revisar en el motor qué era lo que estaba sucediendo. Me decía, préndalo. De hecho, me preguntaba cuál era el comportamiento, qué era lo que sostenía. Sin embargo, no me dio mucha confianza y eso hizo que le cambiara unas piezas al automóvil. Sin embargo, el comportamiento anómalo y el testigo seguía encendido. Por otra parte, conversando con otros compañeros, me decían, no, usted lo que tiene que llevarlo es a un centro especializado automotriz para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, aquí estoy en la parte inferior de la fotografía, en donde en ese taller de mecánica me hicieron muy pocas preguntas, pero el primer comportamiento que hicieron fue conectar a través de un portátil la computadora del carro para poder entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, allí el hombre dijo, mire, el problema que usted está teniendo en este momento obedece a un problema en esta válvula, necesitamos cambiar esta pieza y revisar otros componentes más adicionales. Aquí ya hubo mucho más confianza, aquí ya hubo mucho más expertise, en donde pues obviamente llegaron a la conclusión de la solución del problema que yo tenía en ese momento. Entonces, aquí es bien interesante y hago este tipo de analogías solamente para expresar y poder dar a entender que hay diferentes maneras de poder llegar a una solución. Sin embargo, cuando las cosas se hacen de la mejor manera posible y cuando se tiene ese expertise y esa analítica, pues es mucho más sencillo poder entender el comportamiento y poderlo solucionar. Entonces, en este webinar, aquí comenzamos con algo que voy a tratar de traducirlo a la manera más sencilla y más entendible. El servicio de MDR, la única cosa que separa entre tu negocio y las pesadillas de la ciberseguridad. Entonces, antes que nada, hay que entender que aún sigue siendo el ransomware una realidad muy fuerte. De hecho, tenemos una encuesta bien interesante que la hizo Baser Burn, en donde es una compañía de terceros que obtuvo información de muchos de las empresas en los cargos de nivel de ciberseguridad o de CISO, que de hecho para Colombia se hizo un encuestamiento de 200 personas. El tamaño de empresa estaba oscilando entre los 100 y los 5.000 empleados, ¿cierto? Y se obtuvo la siguiente información. Entonces aquí es donde
comienza a materializarse el tema. De hecho, estamos a puertas de sacar el nuevo reporte de 2023 con nueva data. Sin embargo, este comportamiento arrojó la siguiente información que es para Colombia. El 63% de las organizaciones colombianas se vieron afectadas por algún tipo de ransomware. Recuerden que el ransomware es un ataque que hoy por hoy aún sigue vigente. Los ataques tipo ransomware, uno de sus grandes objetivos es hacer secuestro de la información, poder secuestrar información de los clientes a través de cifrado, ¿cierto? En donde existen diferentes técnicas, tácticas y procedimientos que se utilizan para poder vulnerar, para poder obtener la información que hacen estos ciberdelincuentes. Hoy por hoy, recuerden que ya no son personas, ahora son organizaciones que están muy bien estructuradas para poder atacar específicamente a ciertos sectores de las organizaciones, porque ya hacen ataques muy dirigidos. ¿Qué otra cosa importante se obtuvo? El 45% de los ataques lograron su objetivo, que fue el secuestro de la información o el cifrado de los mismos. Entonces, la tasa es bastante amplia, bastante alta, en donde efectivamente de alguna manera el atacante logró vulnerar al interior de la organización y logró su cometido de hacer el cifrado de la misma. Entonces, aquí toca tener mucho cuidado en términos de que aunque se tengan diferentes capas de seguridad, pues hay que tenerlas muy bien actualizadas, hay que estar haciendo una revisión constante, ¿cierto? Porque si nosotros dejamos algunos huecos de seguridad o algunos componentes que hacen que el atacante pueda entrar de una forma más sencilla, pues allí es donde pueden comenzar a vulnerar el tema de la información que quieren llegar. Importante, un 24% de estas organizaciones hicieron el pago del rescate. ¿Y esto por qué se da? Porque en muchos de los casos a veces no se tienen respaldos, no se tiene algún tipo de backup de la información o simplemente sí se tienen respaldos, pero nunca prueban que ese respaldo efectivamente esté funcional. Entonces allí también pueden tener muchos problemas. Por esa razón, en esas encuestas, el 24% de las organizaciones pagaron el rescate. Un pago promedio que se realizó de estos rescates. Más o menos en Colombia el pago promedio fue alrededor de $36.764. Esto entregó la información de los 208, entregaron la información real de lo que sucedió y cuántos gastos tuvieron para poder pagar. Miren, en muchos de los casos, inclusive haciendo un pago del rescate, no es garantía que vuelvan a obtener todo el 100% de la información que les secuestraron. En algunos casos, incluso haciendo pagos, no les retornaron la información. Entonces, esto tampoco es una garantía de que yo esté negociando con un ciberdelincuente y que él en realidad pueda enviar las llaves públicas y privadas, perdón, para poder hacer el descifrado de la información. En promedio, las organizaciones colombianas trataron o se demoraron más o menos en una media de un mes para recuperarse de un ataque. Estos son los daños colaterales, en donde haciendo el pago de rescate o no haciendo pago del rescate, cuánto tiempo se demoraron en volver a habilitar los servicios, en volver a tener la información, en volver a dejarla disponible para poder operar de la manera más adecuada. Entonces aquí es un tiempo bastante interesante en donde pues obviamente muchas de las organizaciones si paran un par de horas o paran un día o paran una semana o paran un mes, pues los daños son a veces incalculables, ¿no? El tiempo de no estar disponible para ofrecer los servicios a los cuales la organización que presta para hacerlo, pues aquí pueden tener bastantes inconvenientes. Y esto sucede mucho en Latinoamérica, pero en Colombia el 96% de las organizaciones colombianas realizaron cambios en sus ciberdefensas. Lastimosamente, en la región, hasta que no suceda un incidente, no se toman acciones. Es un tema muy reactivo, pero
en algunos casos se han dado cuenta que lo que pensaban o creían que era un buen mecanismo de protección para la organización en términos de ciberseguridad, pues fue vulnerado. En muchos de los casos es vulnerado no porque la tecnología sea mala, por ejemplo, o no cumpla con las expectativas, sino porque simplemente no están a la vanguardia, no la mantienen actualizada, no revisan la información que está pasando, no pueden analizar los mensajes que se están entregando y por esta razón pasan este tipo de incidentes. Pero entonces aquí yo les hago una pregunta. ¿Por qué la capacidad tecnológica hoy no es suficiente? Entonces aquí, pensándolo bien, uno dice, uy, aquí ¿por qué no podría ser suficiente? En muchos de los casos es por esta razón, porque en la mayoría de las organizaciones la ciberseguridad es tan compleja y tan difícil, simplemente no son capaces de gestionar y administrarlas por sí mismas. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa por varios escenarios. Uno, de pronto no cuentan con un personal idóneo que les pueda ayudar a gestionar y los pueda ayudar a entender qué es lo que está pasando con las amenazas que están sucediendo al interior de la organización. Para poder tener un personal de este tipo, de este calibre, pues requiere unas habilidades muy especiales. Dentro de esas habilidades especiales están, por ejemplo, conocimiento en técnicas, tácticas y procedimientos de los atacantes, conocimiento en la anatomía de los ataques, cómo funciona un ataque, de qué manera se mueve, cuáles son las vulnerabilidades que explota para poder ejecutar el ataque per se. Por otro lado, también hay que tener mucho conocimiento en seguridad en redes y también tener mucho conocimiento en sistemas operativos, en punto final. Entonces hay que conocer muy bien cómo funciona una arquitectura Linux, cómo funciona una arquitectura Unix, cómo funciona la misma arquitectura de Microsoft, para poder saber de qué manera, podemos hacerle frente y entendimiento. Esto requiere que las compañías realicen internamente un proceso de inversión bastante fuerte porque pues para capacitar a una persona con estas habilidades que yo estoy hablando, aquí yo estoy hablando de que no solamente sistemas operativos, no solamente redes, sino también conocer temas de respuesta ante incidente, cacería de amenazas, poder entender el contexto completo, pues se puede hacer muy, muy complejo y en términos de inversiones pueden ser inversiones bastante altas. Para esto, nosotros ofrecemos un servicio que se llama MDR, Managed Detection and Response, donde es un servicio totalmente administrado en horario 7x24, brindado por expertos. Aquí nosotros entregamos el componente de las personas que se especializan única y exclusivamente en detectar y responder ante ciberataques, que por sí solas no se pueden atacar. Entonces aquí es donde comienza a aparecer un tema bien interesante y es poder analizar toda la data de la información que generan las plataformas de seguridad con el fin de encontrar alertamientos tempranos, con el fin de poder ver qué es lo que está sucediendo al interior de la organización, si están dando ataques de robos de credenciales, cuál es la razón que esté pasando eso, por qué existe una persistencia, por qué hay un atacante que está probando diferentes maneras de poder vulnerar. Eso es donde nosotros podemos entrar. De hecho, no lo decimos nosotros, hay un auditor externo eh, importante que se llama Gartner, donde Gartner habla que y predice que más o menos para el año 2025, entre el 50 y el 60% de las organizaciones utilizarán servicios de MDR para tener esas capacidades de monitoreo, detección y de respuestas ante amenazas. Entonces allí es bien interesante, ya lo predice Gartner, donde las compañías van a obtener este tipo de servicios en pro y en beneficio de, eh, tener una mejor postura de seguridad. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros en Sophos. Nosotros tenemos el componente de las personas. Esto es un hub. Aproximadamente hoy por hoy tenemos a más de 500 personas distribuidas de manera global. Las tenemos en diferentes locaciones. Esto con el fin de poder analizar y detectar amenazas que estén pasando en cualquier horario, independientemente de que sea un
día feriado localmente o sea un horario no hábil, nosotros tenemos estas personas con este conocimiento y esta analítica para poder predecir y para poder entender si de pronto se está generando algún tipo de incidente que requiera algún tipo de atención. Nos apalancamos en los procesos de las compañías y en la tecnología que tienen para poder brindar nuestro servicio de MDR. Entonces allí vamos a tener cosas bien interesantes como un SOC instantáneo. Recuerden, un Security Operations Center orientado a la cacería de amenazas, a incidentes, no a la gestión de plataformas y administración de las mismas, sino orientado a poder entender comportamientos anómalos que se puedan estar presentando. Podemos ofrecer una detección y respuestas a amenazas en horario 7x24, cacería de amenazas dirigida por expertos. Aquí la hoja de vida de cada una de las personas que hacen parte de este servicio son hojas de vida muy completas. Tienen analíticas en términos de investigación forense, tienen mucho conocimiento en sistemas operativos, tienen certificaciones muy avanzadas en términos de cacerías de amenazas y respuestas ante las mismas. Entonces aquí el componente es bien interesante. Capacidades de respuesta ante incidentes a gran escala y poder tener mejor una postura de ciberseguridad. Entonces aquí es bien interesante, aquí es bien importante esas ventajas y esos beneficios que nosotros podemos entregar y podemos ofrecer con nuestro servicio de MDR. Pero de pronto ustedes pueden que nos hagan una pregunta y bueno, ¿hay alguien más que pueda ofrecer el servicio de MDR? Sí, efectivamente, hay otros vendors que pueden ofrecer el servicio de MDR. Sin embargo, en algunos de los casos, unos de ellos se encuentran un poco cortos en términos de poder entregar la información, en términos de poder ser más asertivos y dar una respuesta mucho más rápida. Existen otros vendors que pueden ofrecer el servicio de MDR, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuentan con algunas limitantes y es que solamente pueden ofrecerlo sobre las soluciones de su propio portafolio. Entonces aquí solamente se encuentra supeditado a que pueden hacer este monitoreo, detección de respuestas y de amenazas única y exclusivamente a sus propias soluciones de portafolio. Pero entendemos que muchas de las organizaciones no necesariamente tienen todas las soluciones de un mismo vendor o de un mismo fabricante, sino que utiliza lo mejor de lo mejor en diferentes aspectos de seguridad. Allí es donde nosotros hacemos la diferencia, porque nosotros podemos hacer el servicio de MDR con nuestras soluciones de nuestro portafolio, pero también nos podemos integrar con soluciones de terceros. Entonces aquí somos bastante interesantes, aquí se vuelve el tema bastante interesante porque entregamos esa expertise, lo podemos entregar para beneficio de ustedes como clientes finales. Un servicio personalizado también en términos de entregar una respuesta detallada ante los incidentes que se puedan estar presentando. Entonces, aquí esta fotografía, esta lámina que les estoy mostrando en este momento, muestra a nivel de detalle que nuestro servicio de MDR lo podemos ofrecer a nuestras soluciones de nuestro portafolio, aquí hablando protección de punto final, protección de servidores, protección de correo electrónico, monitoreo de red, nuestras soluciones en nube, nuestro firewall y nuestro propio XDR de analíticas. Sin embargo, podemos integrarnos también con otras soluciones de tercero, como estas de endpoint, estas de firewall, estas que están acá en nube, estas soluciones de protección de correo electrónico, de gestor de identidades y de análisis y monitoreo de red. Entonces aquí hacemos bastante la diferencia porque nos podemos integrar con otras soluciones. Entonces, el hecho que nosotros nos podamos integrar con otras soluciones significa que nosotros podemos entregar recomendaciones de qué es lo que se debería hacer para poder mitigar esos comportamientos anómalos, porque en muchos de los casos los atacantes buscan la manera de ingresar a la organización de la forma más silenciosa posible, lo menos detectable posible, lo menos
identificables posibles. Entonces, de esta manera, nosotros sí estamos muy a la vanguardia, tenemos ese grupo de personas, tiene ese ojo clínico que dicen para poder entender que algún tipo de tráfico es considerado un tráfico malicioso y se le debe prestar atención. De hecho, nosotros tenemos algo bien interesante y es que nosotros podemos hacer detecciones alrededor de cada minuto, investigaciones que nos toman un promedio de 25 minutos y remediaciones que nos toman más o menos unos 12 minutos aproximadamente. Esto nos da un tiempo promedio de respuesta de aproximadamente 38 minutos según sea el incidente. Son tiempos bastante cortos, son tiempos muy efectivos. Aquí es de recordar que nuestro servicio de MDR, al ser globalizado, al tener personas en diferentes partes del mundo, es un servicio dado en inglés, en donde aquí nos podemos apalancar muy fuertemente con el partner asociado para que nos ayuden a apoyar a las inquietudes, a las recomendaciones, a los cambios que se deben hacer dependiendo de la amenaza que se encuentre. Y de hecho, Gartner mismo dice que para que un servicio que los componentes de un servicio de MDR deben ser un monitoreo en horario 7x24 constante, estar haciendo siempre cacería de amenazas, tener un componente completo de respuestas ante incidentes y también que cuente con un módulo de reportería integrada, que de hecho nosotros contamos con un módulo de reportería embebido en donde en este módulo de reportería embebido nosotros de manera automatizada generamos reportes semana a semana de los incidentes que se estén dando. De hecho, esos reportes también los podemos cotejar contra el framework de Mitre Attack para mirar cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos que están utilizando los atacantes para vulnerar al interior de la organización. También tenemos un reporte mensualizado donde coge todo lo sucedido en el mes. Ya es un reporte un poco más ejecutivo para mostrar qué es lo que ha sucedido en ese periodo de tiempo. Esto está integrado, esto se hace de manera automatizada, está embebido y allí es donde nosotros entregamos este tipo de información. Ahora bien, aquí lo que les voy a mostrar muy rápidamente es nuestro ecosistema de ciberseguridad adaptativo, en donde aquí esto que está acá es una fotografía del portafolio de soluciones y servicios que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces, en la parte superior derecha está el corazón de nuestra solución, se llama SofoCentral. SofoCentral es una plataforma 100% en nube, en nuestra única consola de gestión y administración de todas las soluciones y servicios que tenemos dentro de nuestro portafolio. Nuestra plataforma ya es XDR, esto significa que podemos y tenemos las capacidades de hacer detección y de respuesta sobre diferentes soluciones del portafolio. Entre ellas está protección de punto final, servidores, dispositivos móviles, nube, firewall y protección de correo electrónico. Entonces, esto es una consola que es 100% en nube, totalmente gratuita. No cobramos por el uso de la consola. Por otra parte, tenemos el componente de servicios de lo que estaba hablando en este webinar. Aquí está el servicio de MDR, Managed Detection and Response, en donde como veníamos conversando, este es un servicio para tener una mejor postura de seguridad, para tener ese alertamiento temprano de posibles incidentes que se estén dando. Asimismo, tenemos otro servicio que nosotros llamamos RR o Rapid Response, en donde este servicio está orientado para aquellos clientes que ya cuentan con un incidente activo. O sea, en ese momento ya los están atacando, ya los ciberdelincuentes están dentro de la organización y no saben cómo detener el ataque, cómo pararlo y dejar el estatus de funcionamiento normal de la organización. Entonces, allí este es un servicio que ya es un servicio que toma un periodo de 45 días de principio a fin, donde hacemos una promesa de valor de que en menos de 48 horas
detenemos al atacante, lo contenemos y el resto del tiempo es utilizado para analizar qué fue lo que sucedió, dar las recomendaciones de por dónde fue que el atacante logró entrar y pues tener una mejor postura de seguridad. Tenemos otro servicio que se llama CA o Compromise Assessment, en donde este servicio está muy orientado a cuando yo tengo sospechas. Tengo una sospecha de que hay un atacante dentro de mi organización, todavía no me están vulnerando, pero hay algunos comportamientos anómalos que no estoy seguro de que sea un comportamiento normal de operación de mi organización. Este servicio es más pequeñito que el de Rapid Response. Este solamente toma 7 días y aquí nosotros te confirmamos o te descartamos si efectivamente hay algún atacante dentro de tu organización. Este es un servicio más corto, toma 7 días, es más ligero el alcance que el de Rapid Response. Ahora bien, dentro de nuestro portafolio de soluciones, nosotros nos dividimos en 4 grandes vectores. El vector de protección de soluciones a punto final, el vector de protecciones de red, el vector de análisis y monitoreo y seguridad sobre nube y el último componente, pero no menos importante, el vector de protección al correo electrónico. Entonces, en protección de punto final, nosotros tenemos nuestra propia solución de protección de dispositivos de punto final, Endpoint Protection, en donde aquí nosotros somos mucho más que un simple antivirus de nueva generación. De hecho, hoy por hoy en el último reporte de Gartner, quedamos nuevamente dentro del cuadrante mágico de Gartner en el sector de líderes. Ya llevamos 13 años consecutivos en el cuadrante de líderes de Gartner, 13 años consecutivos, en donde nuestra solución de protección de punto final, el nombre de la solución se conoce como Intercept X. Tenemos también aquí protección hacia servidores, donde tenemos también la arquitectura para proteger las arquitecturas de servidores. Aquí estamos hablando de arquitecturas basadas en sistemas operativos Linux, Unix y el mismo Windows Server de Microsoft, en donde tenemos estas capacidades de protección. También tenemos nuestra solución de protección de dispositivos móviles, en donde buena parte de lo que hemos desarrollado en la protección de punto final lo podemos desplegar hacia los dispositivos móviles. Aquí ya podemos hacer análisis sobre aplicaciones maliciosas que se estén ejecutando, poder verificar, por ejemplo, si las redes Wi-Fi a las cuales se está conectando el dispositivo son potencialmente riesgosas o no. También tenemos una solución para el manejo de llaves de cifrado para las estaciones de trabajo. Recuerden, en Microsoft, para poder cifrar un disco duro, se debe utilizar el propio mecanismo que utiliza Microsoft, que es el famosísimo BitLocker. Nosotros hacemos el manejo de esas llaves de seguridad para que a unos simples clics nosotros podamos hacer uso del cifrado de los discos duros de las estaciones de trabajo. Entonces, estos son los módulos, estas son las soluciones, perdón, que hacen parte del componente Endpoint Security. Cada una de ellas se puede adquirir de manera independiente. En la parte de protección de la red, nosotros tenemos nuestros firewalls de nueva generación, nuestro Next Generation Firewall, donde tenemos diferentes modelos de protección, en donde tenemos la clasificación en 3 grandes modelos, los modelos equipos SMB, los modelos pequeños, Small and Medium Business. Tenemos otros modelos de la gama media que nosotros llamamos distribución y tenemos equipos de la gama alta que nosotros llamamos Enterprise, donde nuestros equipos más grandes ya estamos obteniendo temas de rendimiento de throughput de firewall de alrededor de 190 gigas de throughput. Entonces, según el modelo, pues vamos a tener más características en términos de puertos, en términos de tipos de interfaces de conectividad y de rendimiento que se desea. También dentro de nuestro portafolio de red tenemos nuestras soluciones asociadas a redes, a switches. En esta primera versión, estos switches están muy orientados hacia la capa de acceso. Recuerden, en networking existen 3 tipos de capa: core, distribución y acceso. Hoy por hoy nosotros estamos muy orientados hacia la capa de acceso, donde tenemos diferentes modelos en términos de puertos de 8, 24 y 48 puertos, y según la capacidad de switching capacity que se requiera o rendimiento que se requiera, pues tenemos diferentes modelos. También tenemos
una solución basada en software que nosotros llamamos ZTNA, Zero Trust Network Agent, en donde lo que nosotros buscamos es conectividad remota segura. Entonces, en esos escenarios que el cliente de pronto tiene fuerza de trabajo que tenga que trabajar de manera remota, lo que podemos hacer nosotros es poder garantizar conectividad remota segura, donde analizamos, identificamos el usuario, verificamos el estado de salud del dispositivo y solamente le damos acceso al recurso o recursos a los cuales esa identificación de usuario debería tener. Entonces aquí estaríamos hablando de una solución bastante novedosa. También tenemos todo el componente de conectividad Wi-Fi. Nosotros también tenemos nuestros access point. Creo que quedó un micrófono abierto, gracias. Tenemos nuestros propios access point en donde tenemos diferentes modelos para cubrir interiores e incluso para cubrir exterior. Tenemos diferentes modelos donde estos equipos pueden ser gestionados a través de nuestro firewall o pueden ser también gestionados directamente a través de nuestra consola Sophos Central como si estuviera una controladora en nube. Tenemos unos equipos pequeñitos que nosotros llamamos SD-RED. Estos equipos pequeños son equipos que deben ir gestionados a través de un firewall de nosotros, donde el caso de uso más común es para aquellas compañías que tienen sedes remotas, muy pequeñitas, de muy poquitos usuarios y quieren mantener ese componente de seguridad. Entonces nosotros podemos entregarlo de una forma muy sencilla y muy efectiva. Por otra parte, tenemos en el componente de nube, nosotros tenemos nuestro Cloud Security Posture Management, que es nuestra solución para analizar y monitorear despliegues en nube. Hoy por hoy estamos soportando la nube de Google, AWS y Azure, en donde todo lo podemos tener en una única consola, poder comparar contra algún tipo de regulación, por ejemplo, poder analizar el flujo de datos que se están dando en cada una de las nubes para poder entender qué es lo que está sucediendo internamente. Si de pronto en nube tienen desplegado alguna solución como infraestructura como servicio donde estén montando algún servidor en nube basado en plataformas Linux, Unix o el mismo Microsoft, nosotros podemos desplegar también nuestro agente allí para poder proteger. También, en dado caso de que se requiera, cuando son implementaciones un poco más complejas y se requiera tener un firewall en nube, tenemos la opción de implementar nuestro firewall también en nube para hacer protecciones de norte, sur, oriente y occidente. Por último, pero no menos importante, son nuestras soluciones asociadas a la protección de correo electrónico. Nuestra solución de Email Protection es Software as a Service, significa que está 100% en nube. Entonces allí lo que nosotros hacemos es redirigir el tráfico de correo electrónico de las soluciones que tengan actualmente. Puede ser un Exchange local, Office 365 o Google Workspace, en donde hacemos redireccionar el tráfico hacia nuestra nube para poder tomar acciones sobre ese correo electrónico. Entonces, brindar capas de protección en términos de listas blancas, listas negras, protección anti-spam, verificar correos VIP, poder manejar una cuarentena, poder graduar la agresividad en términos de poder entender qué tan fuerte pudiera llegar a ser el tema de análisis de correos electrónicos. Allí también tenemos la opción de poder configurar para enviar correos electrónicos de manera cifrada. Si lo queremos enviar de manera cifrada, tenemos esa opción. Y por último, tenemos otra solución que se llama PhishThreat. Esta solución está muy orientada hacia la awareness, hacia la educación al usuario final. Entonces, ¿qué perseguimos nosotros acá? Lo que nosotros perseguimos acá es poder enviar correos electrónicos tipo phishing al interior de la organización. No va a ejecutar ningún daño dentro de la misma, pero lo que sí va a ganar es que poder entender cuáles usuarios están cayendo en esos correos electrónicos tipo phishing con el fin de poderlos, por ejemplo, enviar a un autoestudio o algunos videos muy sencillos y muy intuitivos para poder apoyarlos a entender un poquito más de la importancia de la ciberseguridad al interior de la organización. Y esto es porque los atacantes
usan mucho el vector de correo electrónico para poder ejecutar sus ataques. Toda la metadata de todas estas soluciones va a estar almacenados en un lago de datos. Data Lake es donde va a estar almacenada la metadata de los logs que genera cada una de las soluciones. Nuestro sistema se alimenta de nuestros componentes de inteligencia artificial, nuestros laboratorios Sophos Labs para estar haciendo investigaciones, nuestros operadores de seguridad y el grupo Sophos XOps, que son las personas que se encargan de hacer este tipo de análisis. Nuestra solución, nuestra consola Sophos Central es de APIs abiertas. Esto significa que nos podemos integrar con plataformas de terceros. De pronto, si tienen por allá, no sé, un SIEM o un SOAR, a través de vía API podríamos hacer este tipo de integraciones. Y bueno, esto era lo que tenía para comentarles en la mañana de hoy. De antemano, muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan alguna duda o inquietud por la cual les pueda ayudar a resolver. En el chat hay una pregunta de Ángel Arcos. Ok, aquí hay pero una con pregunta. pero ya, pues digamos que con la última parte ya la resolviste, pues. ¿Ya se resolvió la duda de Ángel? Sí, porque finalmente yo preguntaba en qué consistía la solución, pero ya vi que hace parte del entorno de la Hace parte del entorno, solución es integral. correcto. Ajá. La base se da en nuestra solución de protección de punto final, tanto endpoint como servidores. Eso sería la base para poder ofrecer el servicio de MDR, pero podemos integrarnos, como viste en las láminas anteriores, con soluciones de terceros o con soluciones de nuestro portafolio para tener un amplio espectro en términos de analizar amenazas que pueden estar generando soluciones de seguridad. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o inquietud. Si quisiéramos llevar adelante un proyecto de estas características, obviamente hay que pasar por una etapa de análisis, me imagino, de cuáles son las soluciones que queremos integrar, ¿cierto? Correcto, sí. Em, Por un lado, perdón, bueno, dale, Samuel, ya te no, respondo. dale, continúa. Por un lado, para ese tipo de proyectos, pues primero lo que hay que analizar es qué es lo que tienes actualmente en términos de infraestructura de seguridad, pues porque no sé si lograste ver en la fotografía, nos integramos con soluciones de terceros, pero esas no son todas las soluciones de terceros, entonces toca analizar con cuáles nos podemos integrar y con cuáles no. Viabilizar, dar el alcance. Hay algo bien interesante que se me escapó comentarles y es que en el servicio de MDR, cuando cuentan con nuestros agentes para protección de estaciones de trabajo y de servidores, nosotros a través de nuestro licenciamiento más completo, que de hecho se llama MDR Complete, adicional a las capacidades de cacería de amenazas, respuesta ante incidentes, en reportería, todo lo que entregamos, también podemos entregar una póliza de ciberseguridad. Entonces aquí sería una póliza de ciberseguridad a nombre del cliente final por un valor de $1.000.000. Entonces es una póliza que también llama mucho la atención, gusta mucho porque de hecho aquí en Latinoamérica a veces se hace muy complejo poder obtener una póliza, adquirir una póliza para temas de ciberseguridad. Entonces nosotros a través de ese licenciamiento podemos dentro del mismo licenciamiento ofrecer esa póliza de ciberseguridad. De hecho, Samuel, Sí. si quieres, podemos concretar después una sesión para explicarte un poco más en detalle de qué se trata. Claro. Entonces, yo quiero sacar adelante con ustedes un proyecto. Obviamente tiene que haber una etapa de análisis. Esta póliza de la que estás hablando, me imagino que requerirá que mi infraestructura cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Tener Correcto, ciertos sí. appliance de ustedes, ciertas soluciones, para pues tener un mínimo de seguridad, ¿no? Para poder cubrir. De acuerdo.
¿Qué pasa cuando yo tengo soluciones, otras soluciones que no son de ustedes, pero que supuestamente las podemos conectar? Eh, este servicio, estos agentes de ciberseguridad o estos oficiales de ciberseguridad que serían parte del servicio, ¿cubrirían todos estos servicios que pudiera yo tener en mi infraestructura, cualquiera? ¿A qué te ¿O hay un refieres a todos estos catálogo? servicios? No entiendo esa parte. Mm, Por ejemplo, dame un ejemplo. no sé, tengo un Fortinet y de alguna forma lo integramos, ¿no? Ah, ok. Los ataques que vengan de ese Fortinet, me imagino que hay gente especializada en entender los logs de ese Fortinet y los vectores que pudieran explotarse por ese canal. De acuerdo. Pero pueden haber muchas otras soluciones, F5, Checkpoint, si hablamos de firewalls. Exacto. Entonces, ese equipo del que hablas cubre la mayoría de las soluciones que hay en el mercado, o tienes un catálogo De hecho, ahí de... unos slides atrás había mostrado, de hecho, si me permites, me voy a volver muy rápidamente, había mostrado con quiénes nos podemos integrar para ofrecer ese servicio. Con ellos. No sé si estás viendo en este momento mi Sí, sí, pantalla. sí. Sí, sí. Con ellos es que podemos ofrecer, con estos vendors de terceros es que podemos ofrecer nuestro servicio de MDR. Obviamente también lo hacemos con nuestras soluciones de nuestro portafolio, que es lo que está en el recuadro verde, pero nos podemos integrar con estos terceros. Ya. Entonces, en las primeras etapas de análisis nos damos cuenta si la solución cumple con todos las integraciones Sí, necesarias. más allá Eh, de eso, lo que nosotros buscamos es encontrar comportamientos anómalos, poder detectar comportamientos maliciosos. O sea, no vamos al punto de que te voy a administrar la plataforma, por ejemplo, como nombraste Checkpoint, que te voy a crear una regla para bloquear, porque eso ya sería responsabilidad tuya como cliente final de gestionarla. Donde nosotros entramos es decir, mira, estoy viendo un comportamiento anómalo que puede ser el posible inicio de un posible ataque y para poderlo mitigar hay que ejecutar estas 3, 4 tareas. Una de ellas, en el firewall de Checkpoint debes crear una regla para bloquear este tipo de tráfico por este puerto porque estamos detectando que este tipo de ataques intenta hacer algún tipo de conexión de comando y control hacia estas IPs públicas. Por ejemplo, eso podría ser un resultado. Entonces, pues ahí es donde nosotros decimos que entregamos una mejor postura de ciberseguridad. No estamos dentro de la reactividad, sino en la proactividad. claro, claro. Bien, entonces, el equipo de servicio tiene la habilidad de entender eh, los vectores que pudieran provenir de estas plataformas. Correcto, y ahí Bien, entrar en detalle lo que está pasando, así es. perfecto, perfecto. Con esto solucionas mi duda. Perfecto. Bueno, por ahí vi que en el chat Valentina subió un formulario para que por favor lo diligencie. Perfecto. Si no hay más dudas o inquietudes, les agradezco mucho por su tiempo y por su espacio. Espero no sé. Ok. Ok, tengo una pregunta. A ver, por una cortita rifa que vamos a hacer dentro de este webinar. Y la pregunta es la siguiente. Por favor, el que primero responda en el chat es el que se haría ganador del premio que vamos a ofrecer. Mm, y está muy fácil. Dentro de la presentación, yo nombré que Gartner, uno de los auditores externos importantes en el mercado, referentes en el mercado, hablaban
de un porcentaje para el año 2025 de los cuales las compañías adquirirían algún tipo de servicio de MDR? En el chat, por favor, ¿qué porcentaje era el que se estaba hablando? Al primero que responda en el chat podría ganar un presente que tenemos en este webinar. Era un porcentaje. ¿Sí se acuerdan? Parece que los corchamos. Ah, bueno, por acá ya Fernando Preciado ya dio una respuesta. Fernando no, Alexander tampoco, Sebastián tampoco. Les voy a ayudar un poquito, es un número cerrado. Anímense, muchachos. Fabián, no. Eso estuvo más o menos como en la mitad de la presentación, más o menos. ¿Se acuerdan que yo comentaba que Gartner decía que para el 2025 este porcentaje, correcto, María Sandra Galvez, para que lo anoten por ahí, por favor, María Sandra Galvez. Efectivamente, para el 2025, el 50% de las organizaciones estarían adquiriendo algún tipo de servicio tipo MDR. Eso es una predicción que está diciendo Gartner. Cristian, María Sandra se lo ganó. qué pena contigo, pero yo creo que vas a tener que volver a rifar porque María Sandra es una funcionaria de Intelligence IT y esto Ay, no, pero María Sandra, qué pena contigo. María Sandra, bueno, perdón, se me olvidó dar ese disclaimer Sí, de que solamente es para los clientes. para los clientes, sí. Ok, espérame, saco. Ah, bueno. Otra de porcentaje. Esa está fácil. En el principio, solo para los clientes. En el principio, cuando yo estaba hablando del estado del ransomware de Colombia y se obtuvo información, hubo un porcentaje de compañías que se vieron afectadas por ransomware. ¿Qué porcentaje era el que yo estaba hablando? De hecho, eso estaba en el punto número 1. Eso está fácil. Uy, Alexander Quintero respondió De una. 63%. Alexander Quintero Portocarrero. ¿Él sí? ¿Se aplica? ¿Él sí? Sí, sí, sí. Listo, perfecto, Nelson, para que anotes ahí los datos de Alexander, para que los tengas ahí y hacerle llegar un premio que le vamos a enviar. Alexander, por favor, y a todos, obviamente, les agradecemos por su tiempo y que nos ayude con la encuesta. Es muy importante para nosotros para seguir retroalimentando estos webinars y mejorándolos cada vez más. Alexander, pues también te pido que por favor nos llene la encuesta para que ahí podamos sacar tus datos y enviarte el regalito que te acabas de ganar. Ahí estamos contactándote para ponernos en contacto contigo y darte el regalo que te hiciste acreedor por tu buena respuesta. Muchas gracias. Y a todos, muchísimas gracias por su participación. Estamos muy al tanto todos aquí en la compañía. En la encuesta, pues, quien esté interesado también en que por lo menos conocer más a fondo la propuesta de valor de Sophos MDR, con mucho gusto nosotros podremos estar con nuestro equipo comercial y técnico ayudándoles y aclarando y extendiendo esta información que es muy importante dentro de los procesos que cada una de sus organizaciones tienen para enfrentarse a las constantes amenazas que nos vemos hoy día expuestos. Así que con mucho gusto nuestro equipo de trabajo está disponible para ustedes y muchísimas gracias pues obviamente a Cristian por tu información, por tu valiosa información que ha sido de mucha utilidad. Muchas gracias a Valentina y al equipo de Intelligence IT y a todos pues ustedes nuestros clientes. Con mucho cariño les estamos entregando esta información y seguiremos en esta búsqueda constante de ponerlos al día y darles unas actualizaciones que sé que ustedes las requieren y todas las requerimos y pues ustedes que son los que viven el día a día de este tipo de información que se requiere, pues aquí estaremos nosotros siempre con nuestros webinars
entregando esta información y mucha más. Muchas gracias a todos y pues les agradezco que tengan una excelente semana y que Dios me los bendiga. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Gracias por el espacio. Gracias, hasta luego.